columna cervical, ¿no? Que todo eso es la región. Ahí por menos hasta que voltea. Y la región prevertebral es la región que está delante de la columna vertebral. O sea, no tenemos un acceso directo, ¿no? Cuando uno diseca un cadáver, evidentemente diseca todos los músculos anteriores, ¿no? La región anterior, la región supraclavicular, qué sé yo. Eviscera, usualmente se eviscera la laringe, o sea, saca la laringe, ¿no? Y de ahí comienzas a entrar a planos más profundos y llegas a esa región prevertebral, adelante de la columna cervical, ¿no? Un poco para orientar. Vamos a empezar con la nuca, ¿no? Ese comprende el compartimento que tiene por delante a la columna vertebral y la lámina profunda, y hacia atrás el músculo trapecio con todas sus envolturas aponeuróticas. En la parte interna está delimitada por el ligamento nucal. Miren, todos estos son los músculos que vamos a ubicar o se van a localizar en la región de la nuca, ¿no? El trapecio, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el complexo mayor o semiespinoso del cuello, ojo con la denominación, ¿eh? Eso es importante. El complexo menor, el cervical transverso, el iliocostal cervical y el plano más profundo, que es el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, y ya un plano ya recontra profundo ya en las vértebras, el multífido, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Vean ustedes, aquí tenemos el trapecio, ¿no? Es un músculo amplio, ustedes ya conocen sus inserciones, porque normalmente esto se revisa cuando se hace miembro superior, ¿no? El trapecio hacia la parte superior se va a insertar en la protuberancia occipital externa y en la línea occipital superior, ¿no? Hacia el costado, hacia la parte lateral, clavícula, acromion y espina de la escápula, ¿no? Y hacia la parte medial, en las apófisis espinosas, desde la cervical 7 hasta la dorsal 12, ¿no? Esas son las inserciones, que evidentemente ustedes ya la conocen. El trapecio está inervado por el nervio espinal, es decir, el 11º par craneal. Su función es estabilizar la escápula, la eleva y la lleva hacia atrás, ¿no? Y también lleva hacia atrás los hombros, ¿no? Los hombros, ¿no? Ahora, evidentemente el trapecio tiene una función muy importante cuando yo me cuelgo, por ejemplo, de una vara o de una barra y elevo mi cuerpo, ¿no? Al elevar mi cuerpo, tomando como punto de apoyo los miembros superiores, se contrae también el trapecio, ¿no? O en el acto de trepar, ¿no? El trapecio tiene que trepar, ¿no? Cuando trepamos un árbol, ¿no? O un cerro, qué sé yo, funcionan mucho los trapecios. Luego tenemos el esplenio de la cabeza, vean ustedes, el esplenio de la cabeza, que es este de aquí. Es un músculo que se inserta en las apófisis espinosas de C7 hasta la dorsal 4 y en la línea occipital superior también arriba, ¿no? Línea occipital superior. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales, y su función es extensión y rotación homolateral de la cabeza. Siempre es bueno aclarar que homolateral es rotación hacia el mismo lado, ¿cierto? Si se contrae el esplenio de la cabeza derecho, se rota la cabeza hacia el lado derecho. Eso quiere decir homolateral, por si acaso. Del mismo lado, en pocas palabras, ¿no?
Luego tenemos acá el elevador de la escápula. Vean ustedes, es un músculo que está ya bastante lateralizado, lateral. Elevador de la escápula, o también llamado angular de la escápula, ¿no? Elevador o angular de la escápula. Se inserta en la apófisis transversa de C1 a C4, cervical 1, cervical 4, en el ángulo superior de la escápula y es inervado por los nervios espinales de C3 a C5. Lleva el hombro hacia atrás, eleva la escápula y desciende el extremo del hombro, ¿no? Se moviliza el hombro básicamente y eleva la escápula, ¿no? El elevador angular de la escápula. Luego tenemos el otro esplenio, ¿no? Hemos visto primero el esplenio de la cabeza, ahora tenemos el esplenio del cuello, ¿no? Que está siendo inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales, ¿no? Extiende y también rotación homolateral, ¿no? De la cabeza, ¿no? Extensión y rotación homolateral de la cabeza, o sea, hacia el mismo lado, ¿no? Sus inserciones de origen están aquí en las apófisis espinosas desde la dorsal 3 hasta la dorsal 6, de la dorsal 3 a dorsal 6, y sus inserciones en la parte superior está dada o se dan, mejor dicho, en las apófisis transversas de C1 hasta C3, ¿no? Ese es el esplenio del cuello. Vamos a ver ahora el complexo mayor o semiespinoso del cuello, ¿no? Complexo mayor o semiespinoso del cuello. Se inserta arriba entre las líneas occipitales superior e inferior y abajo en las apófisis transversas de C7 a D7, en las apófisis articulares de C4 a C6 y en la apófisis espinosa de C7. Es inervado por los ramos dorsales también de los nervios cervicales y torácicos. Extiende y este complexo mayor rota hacia el lado contrario, ¿no? Por eso se llama rotación contralateral de la cabeza, ¿no? Hacia la parte lateral del complexo mayor vamos a encontrar el complexo menor, ¿no? Ustedes ven el complexo menor, se inserta en las apófisis transversas de D1 a D5, en las apófisis articulares de C4 a D7 y arriba en la apófisis mastoidea del temporal. Apófisis mastoidea del temporal. Es inervado por los nervios espinales y los cervicales y dorsales, ¿no? Nervio espinal, cervical y dorsal. ¿Cuál es la función? Extender también la cabeza y rotación, pero hacia el mismo lado de la cabeza, rotación homolateral, ¿ya? Luego tenemos con el número 1 el cervical transverso. Acá está, con el número 1, cervical transverso. Se inserta en las apófisis transversas de D1 a D5 y en las apófisis transversas de C2 a C6. Y el ilio costal, que es el número 2, es el más lateral, este de aquí. Bueno, ya no funciona esto, se acabó la pila. El ilio costal cervical, que está ahí con el número 2, se inserta en los ángulos de las costillas, de la tercera, cuarta, quinta y sexta costillas, y de ahí sus fibras van a las apófisis transversas de C4 a C6. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales, cervicales y dorsales también, ¿no? Extiende y flexiona lateralmente a la columna vertebral, ¿no? Esto ya no moviliza la cabeza, ¿no? Lo que moviliza es la columna vertebral. Bien, ahora vemos
ya en plano profundo, ¿no? Ahí estamos viendo, dentro de este plano profundo, acá con el cursor, me voy a ayudar al cursor, estamos viendo, miren, este músculo, que es el más medial de todos, este chiquito de acá, es el recto posterior menor de la cabeza. Recto posterior menor de la cabeza, ¿no? Este músculo se inserta en el arco posterior del atlas, primera vértebra cervical, y la línea occipital inferior. Función: extensión de la cabeza. Luego tenemos el que está al costado, ¿no? El que está al costado es el recto posterior mayor de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. Se inserta en la apófisis espinosa del axis, que es la C2, y la línea arriba en la línea occipital inferior. También tiene función de extensión de la cabeza y adicionalmente es rotador homolateral de la cabeza, o sea, rota la cabeza hacia el mismo lado. Luego tenemos acá el oblicuo, el primer oblicuo, que es el oblicuo menor de la cabeza. Oblicuo menor de la cabeza. Este oblicuo menor de la cabeza se inserta en la apófisis transversa del atlas, primera cervical, y entre las líneas occipitales superior e inferior. Líneas occipitales superior e inferior. Su función es la flexión lateral de la cabeza y mantiene también la postura de la misma, ¿no? Y después abajo tenemos el otro oblicuo, que es este de aquí, que es el oblicuo mayor de la cabeza. Oblicuo mayor de la cabeza. Este se inserta en la apófisis espinosa y la lámina del axis. Y es la apófisis transversa del atlas, y su función es la rotación hacia el mismo lado de la cabeza, rotación homolateral. El triángulo occipital es un triángulo bastante importante, vean ustedes, está formado por estos tres músculos, ¿no? El recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor. Esos tres músculos forman un triángulo, como ustedes ven, ¿no? Algunos le llaman triángulo occipital, otros le llaman triángulo suboccipital también. Y es importante porque ahí es el punto de reparo donde vamos a encontrar una arteria. Es la arteria vertebral. La arteria vertebral, ustedes saben, la rama de la subclavia, que asciende por toda la región cervical a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales y después ingresa al encéfalo por el agujero magno, ¿no? Ahí justamente antes de que ingrese por el agujero magno, ¿no? Ahí vamos a ubicar a la arteria vertebral y también vamos a ubicar la primera rama dorsal de C1, del nervio C1, ¿no? Este es el nervio C1, su rama dorsal. Ahí también se va a ubicar en este triángulo occipital o suboccipital, ¿no? Y después, ya en un plano bastante más profundo, vamos a encontrar los multífidos, que no solamente lo vamos a encontrar en la región de la nuca, sino lo vamos a encontrar también en la región dorsal, en la región lumbar, hasta la región sacra. Estos multífidos se insertan en la apófisis articular de C4 a C7 y de ahí sus fibras van a las apófisis espinosas de la vértebra superior. Son inervados por los ramos dorsales de los nervios cervicales y estabilizan a la columna vertebral manteniéndola erguida. Ese mismo patrón digamos de inserción también se da en la región dorsal y en la región lumbar. Es decir, en estas vértebras también se van a insertar en las apófisis articulares y de ahí van a ir hasta las apófisis espinosas de dichas vértebras, ¿no? Sigue el mismo patrón. Estas son las arterias que irrigan a la nuca, ¿no? Bueno, la única que no irriga la nuca es la vertebral, solamente pasa por ahí
y se mete al encéfalo, ¿no? Y ya hemos dicho, rama de la subclavia. Luego tenemos la cervical profunda, ¿no? Que rama del tronco postocervical, rama de la subclavia también, entra a la nuca pasando por debajo de la apófisis transversa de la séptima cervical e irriga a los músculos de la nuca, ¿no? La arteria occipital, que es rama de la carótida externa, ingresa a la nuca entre el hueso occipital y la apófisis transversa del atlas e irriga también a los músculos de la nuca. Termina a nivel del cuero cabelludo. Y la escapular posterior, que es rama también del tronco tibio-bicéphico escapular de la subclavia, llega a la cara profunda del trapecio pasando entre los cordones del plexo braquial y luego se acoda y sigue el borde medial de la escápula, irrigando al trapecio, al esplenio y al angular. Los músculos de la nuca también, ¿no? Ahí tenemos la occipital, ¿no? Acá tenemos rama de la carótida externa, la occipital. Acá tenemos como el número 3, este es el escapular posterior, rama del tronco tibio-bicéphico escapular que pertenece a la subclavia. La vertebral, que como ya les expliqué, esta no da ramas. La vertebral, que está con el número 6, no da ramas, se va directo al encéfalo. Y con la número 9, la cervical profunda, ¿no? Que también es rama de la subclavia. Muy bien. En realidad, básicamente lo que tienen que tratar de entender, más que las inserciones, lo más importante es la función de cada uno de estos músculos, ¿ya? Y definitivamente al momento de la evaluación, sobre todo la evaluación teórica, más que todo vamos a incidir en las acciones de estos músculos, ¿no? Y evidentemente la irrigación también es importante, ¿no? Es importante hacer el distingo de la arteria vertebral, que no da ramas en la región de la nuca, del resto de las arterias que sí, evidentemente, irrigan a los músculos de la región, ¿ya? Y bueno, y el único triángulo que vamos a describir, que ya lo hemos hecho, en la región de la nuca, es el triángulo occipital, o también llamado suboccipital, y su contenido, ¿no? Que es, repito, arteria vertebral y la primera rama dorsal del nervio cervical, ¿no? Nervio espinal cervical, segundo. Bien, como ya les había dicho, la región prevertebral es la región de todos los músculos que están delante, justo delante de la columna vertebral, específicamente delante de los cuerpos vertebrales. Ojo, delante de los cuerpos vertebrales. Y ahí están los límites, ¿no? El límite anterior es el plano visceral, o sea, todo lo que hemos descrito en el cuello visceral es lo que está delante de esa región. Y hacia atrás, como ya lo había mencionado, los cuerpos y las apófisis vertebrales cervicales, ¿no? Revestidas por la lámina aponeurótica prevertebral. Contenido, los músculos vertebrales anteriores y la cadena simpática cervical, que algo mencionamos y algo vimos cuando hicimos tiroides, ¿no? Y ahora lo vamos a ver de nuevo. Los músculos de la región prevertebral son los siguientes: el recto anterior mayor de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior menor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza, ¿no? Recto anterior mayor de la cabeza, largo del cuello, recto anterior menor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Ahí tenemos los músculos, ¿no? El número uno, este de acá, es el recto anterior mayor de la cabeza, ¿no? Recto anterior mayor. El número 2 es el largo del cuello, que tiene varios fascículos, ¿no? Tiene 3 fascículos, ¿no? Por eso que está marcada 3 veces el número 2. El recto anterior menor, que es este de aquí, y el recto lateral, que es el número 4. Por si acaso, posiblemente en la práctica, al número 1, al recto anterior mayor,
de repente lo pueden llamar el largo de la cabeza, ¿ya? El largo de la cabeza, ¿ya? Entonces es cuestión de denominación nada más, pero es el mismo músculo, ¿ya? Por si acaso, siempre aclarando. Ya en la parte lateral pues están los músculos escalenos, pues, ¿no? Que eso se ve en la región supraclavicular cuando se desarrolla el miembro superior. Pero esos no son de la región prevertebral, por si acaso. Vamos a ver este músculo justamente al que hacíamos alusión, el número 1, ¿no? El recto anterior mayor de la cabeza. Se inserta en las apófisis transversas de C3 hasta C6 y de ahí se va hasta la apófisis basilar del occipital, ¿ya? Esto de la apófisis basilar lo vamos a ver cuando hagamos hueso occipital en el segmento de cabeza, ¿no? En el siguiente segmento. Está inervado por las ramas ventrales, o sea, las ramas anteriores o ramas ventrales de los nervios C1, C2 y C3. La acción es flexión de la cabeza, es decir, llevar la cabeza hacia adelante, ¿no? Flexión de la cabeza. Es decir, flexión de la cabeza es aproximar la cabeza al tronco, ¿no? Esta es la flexión de la cabeza. O sea, por ejemplo, ¿no? el gesto de saludo, ¿no? El saludo de los orientales, ¿no? El saludo, ¿no? Cuando uno practica karate, practica artes marciales, siempre, ¿no? Flexiona la cabeza al contendor, tanto al final como al comienzo del combate, ¿no? Claro que siempre cuando los profesores de artes marciales nos instruyen sobre este tema, nos dicen, bueno, está bien flexionar la cabeza, pero siempre con la mirada elevada, ¿no? Por si acaso el contendor se vaya a adelantar. Siempre precavido. Luego tenemos el largo del cuello, y como ya dijimos, tiene 3 porciones, ¿no? La porción oblicua inferior, que es esta de aquí, la oblicua superior, que es la que está acá arriba, y la porción vertical, que está en medio, ¿no? Son 3 porciones. La oblicua inferior se inserta en los cuerpos vertebrales de D1 a D3 y en las apófisis transversas de C5 a C6. La porción oblicua superior, es decir, la que está arriba, se inserta en las apófisis transversas de C3 a C5 y en el arco anterior del atlas. Y la porción vertical, la que está en medio, se inserta en los cuerpos vertebrales de D1 a D3 y en los cuerpos vertebrales de C2 a C4. Es inervado también por ramas anteriores o ramas ventrales de C2 a C6 y la acción también es flexión de la cabeza e inclinación, ¿no? Cuando digo inclinación se hace el distingo, ¿no? Flexión es esto, ¿no? Ya habíamos dicho. Inclinación es una flexión lateral, ¿no? Inclinación de la cabeza, ¿no? Cuando ponemos la cabecita así en el hombro del enamorado, pues es inclinación, ¿ya? Ok. Me hace recordar una canción, Tu cabeza en mi hombro, ¿no? Hay una canción con una balada antigua. De repente ustedes no la conocen, ustedes son puro reggaetón nomás. Tenemos como el número 3, este musculito que está acá arriba, es el recto anterior menor de la cabeza. Recto anterior menor de la cabeza, ¿no? Se inserta en la masa lateral del atlas y en la apófisis basilar del occipital, ¿no? La apófisis basilar del occipital, que es obviamente parte del hueso occipital, y lo vamos a observar cuando hagamos hueso occipital, ¿no? En el próximo capítulo o segmento. Es inervado por la rama ventral, o sea, rama posterior, perdón, rama anterior, me estoy confundiendo, rama ventral o rama anterior de los nervios espinales C1 y C2. Y la acción también, para variar, es flexión de la cabeza. Como ustedes entenderán, casi todos estos músculos de la región prevertebral
son flexores, casi todos. En cambio, los músculos de la nuca, la gran mayoría que son extensores, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta para que en el momento que se pueda hacer alguna pregunta con respecto a extensión o flexión, no se les haga pues un nudo en la cabeza, ¿no? Ya en el momento que estamos hablando de músculo de la nuca, extensores, todos. La única diferencia es que por ahí hay alguno cuya extensión es contralateral y otro que la extensión es homolateral. En cambio, la rotación, ¿no? La rotación, porque también son rotadores de la cabeza. Pero en cambio, todos estos músculos de la región prevertebral son flexores. Ahí no hay pierde. ¿Ya? Y tenemos el número 4, que es el más lateral de todos, es el recto lateral de la cabeza, de ahí su nombre. Se inserta en la apófisis transversa del atlas y en la apófisis yugular del occipital. Este es otro musculito que se inserta en el hueso occipital. La apófisis yugular es una pequeña prominencia que tiene el hueso occipital a nivel del agujero rasgado posterior. Eso lo vamos a ver cuando hagamos base del cráneo, cuando hagamos cabeza. Está inervado nuevamente por ramos anteriores o ventrales de los nervios de C1 y C2, y la acción, para variar, es flexor, pero este es flexor lateral de la cabeza. Es decir, cuando yo hago el flexor lateral, es cuando yo hago este movimiento, ¿no? Hacia el costado, ¿no? Flexor lateral de la cabeza, ¿no? Sí. No, lateral. Hacia el mismo lado. Es homolateral. Es homolateral. Claro, es hacia el mismo lado, homolateral. Bien. A ver. Cuando nosotros desarrollamos lo que es el sistema nervioso autonómico, tenemos que tomar en cuenta dos grandes grupos de nervios, ¿no? Los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos, ¿ok? ¿Cuál es el nervio parasimpático por excelencia? ¿Cuál es el nervio parasimpático más importante? ¿Alguien sabe? El vago o neumogástrico, ¿no es cierto? Es un nervio largo, muy extenso, que viene sale por la base del cráneo, ¿no? Atraviesa el cuello, da los laringios, hemos visto, la rama de los nervios laringios, que los hemos visto en la clase anterior, va a dar ramas nervios cardíacos, va a dar ramas para el pulmón, para la pleura, atraviesa el diafragma, a través del hiato esofágico, atraviesa el diafragma y se mete al abdomen y da ramas para el estómago, para el intestino, para el hígado, es decir, para todas las vísceras, ¿no? O sea, es un nervio de amplia distribución, pero es un nervio parasimpático, ¿ok? Ya. En el caso del sistema simpático, digamos, el principal nervio, entre comillas, en realidad no es un nervio, es una cadena, que es la cadena simpática cervical del tronco hasta inclusive llega a la zona pélvica, ¿ok? Y está constituida por muchos ganglios nerviosos, ganglios nerviosos. Y de ahí salen unas fibras que van a dar inervación simpática a distintos órganos. ¿Ok? Inervación simpática, es decir, autonómica, ¿no? En el caso de la región cervical, o sea, la región del cuello, es lo que le llamamos aquí simpático cervical. ¿Ok? Entonces, un poco repitiendo lo que ya más o menos he explicado, es una cadena nerviosa que se extiende desde la base del cráneo hasta el orificio superior del tórax,
eso es solamente el simpático cervical, pero eso continúa hacia abajo con el simpático dorsal y el simpático abdominal o lumbar, como quieran decirlo, ¿ya? Por si acaso siempre aclarando. El ganglio superior, son 3 ganglios simpáticos cervicales. El ganglio superior es el más voluminoso y es alargado. El ganglio medio es pequeño y tiene diversas formas. Y el ganglio inferior, ojo, miren, el ganglio inferior de la cadena simpática cervical casi siempre está unido, está fusionado con el primer ganglio torácico, o sea, del siguiente segmento de la cadena simpática, ¿no? El primer ganglio torácico o dorsal, formando un ganglio que usualmente lo llaman ganglio estrellado. ¿Ok? Y ahí lo vamos a ver, ¿no? Este es el ganglio simpático cervical superior, es el más grande, es alargado, como ustedes ven. Luego tenemos el ganglio simpático medio, es el más pequeñito, aquí a este nivel. Y acá tenemos el ganglio simpático, el tercero, el inferior, que está fusionado, vean ustedes, con el primer torácico o dorsal. Están fusionados. Luego esto sigue, la cadena continúa, ¿no? A través del tórax y a través del abdomen. Sino que acá estamos viendo solamente los de la cadena cervical nada más. Estos nervios, estos ganglios, perdón, dan ramas colaterales, y ahora vamos a ver cuáles son las ramas colaterales del ganglio del superior, ¿ya? Tenemos craneales o superiores hacia atrás, se anastomosan con los nervios pares craneales noveno, décimo y decimosegundo, es decir, glosofaringio, vago neumogástrico y el hipogloso. Y va a dar ramas anteriores que forman el plexo carotidio o plexo cavernoso. ¿Qué cosa es un plexo? ¿Qué cosa es un plexo? Cuando hablamos de cadena simpática, un plexo son un montón de fibritas que forman como una especie de una canastilla que envuelven a una arteria o a veces a una vena. Y a través de la arteria, a través de esa arteria o a través de esa vena, llegan a una zona determinada, usualmente de la cabeza. Se valen de un vaso para que los nervios puedan llegar a su destino. Eso es un plexo. ¿Ok? Luego tenemos las ramas externas, que son ramicomunicantes para los nervios espinales o raquídeos, el C1, el C2 y el C3. Tenemos ramas posteriores para el recto mayor de la cabeza y los cuerpos vertebrales. Tenemos ramas anteriores para la bifurcación de la carótida primitiva, lo que se llama el corpúsculo carotidio, y para el plexo de la carótida externa. Miren, el corpúsculo carotidio está justo a nivel de la bifurcación de la carótida, ¿ok? Y este ganglio simpático le da inervación a este corpúsculo carotidio, que tiene una función muy importante: regular la presión arterial. ¿Ok? Es un corpúsculo que está dentro de esta bifurcación de la carótida primitiva y obviamente carótida interna y externa, y este corpúsculo se encarga de regular la presión arterial. Y tenemos, para terminar, los ramos internos que van ¿hacia dónde? Hacia las vísceras, ¿no? Van a la faringe, van al esófago, van a la laringe, van a la tiroides, y también va a dar ramas de nervios cardíacos superiores, o sea, van al corazón. ¿Ok? Vamos a ver el ganglio medio, ¿ya? El ganglio medio, sus ramas colaterales. Tenemos los ramicomunicantes para C4 y C5, los ramos viscerales para la tiroides y los cardíacos medios, y las ramas vasculares para los plexos de la carótida primitiva y la tiroidea inferior. Ahora vamos a ver los ramos colaterales del
es el ganglio cervical inferior. Me va a dar rami comunicante para C5, C6, C7, C8 y D1. Hablo de los nervios espinales o nervios raquídeos, por si acaso. Ramos vasculares para los plexos de la arteria subclavia y de la arteria vertebral. Ramos viscerales, cardíacos inferiores, o sea que van al corazón, para la punta o cúpula de la pleura. La pleura tiene una cúpula, una punta, y para el esófago. Y ramas anastomáticas que forma el asa subclavia de Dieu-Sans, que va al nervio frénico. Recordar que el nervio frénico es el nervio que se forma de la fusión de ramas de C3, C4 y C5 y se va al diafragma, ¿no? Bueno, hay una ramita anastomótica de este ganglio inferior, que es el asa subclavia de Dieu-Sans, que se va a este nervio frénico. Ahora, otro concepto que quería aclarar o mejor dicho, explicar. ¿Qué cosa es un rami comunicante? Así como expliqué que un plexo son un montón de fibritas que envuelven a un vaso sanguíneo y a través del vaso sanguíneo llegan a su destino, ¿qué cosa es un rami comunicante? De estos nervios, de estas ramas de los ganglios cervicales, perdón, simpáticos. Sí, ¿qué cosa es una rami comunicante? ¿Qué cosa es? ¿Puedes hablar un poquito más alto? Mira, el rami comunicante es, como tú dices, una rama más de estos ganglios simpáticos cervicales, pero el rami comunicante es una rama que se va a integrar al nervio espinal, al nervio raquídeo, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Ese es un rami comunicante. Eso quiere decir que el nervio espinal, los nervios espinales, ¿eh? No solamente estamos hablando de los cervicales, también los dorsales, también los lumbares, esos nervios espinales tienen una raíz, provienen de una raíz motora, de una raíz sensitiva y tienen también una raíz simpática. Ese es el rami comunicante. Porque, por ejemplo, nosotros a nivel de la piel tenemos fibras simpáticas, que son las que producen, por ejemplo, la piloerección. Entonces, ¿cómo llegan esas ramas simpáticas, esos nervios simpáticos, cómo llegan a la piel? Llegan justamente a través de los nervios espinales, a través de los nervios que provienen de los nervios espinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la función del rami comunicante, ¿ok? Es una ramita simpática que se une al nervio espinal o nervio raquídeo correspondiente. Bien, con respecto a esta parte de los ganglios, lo ideal sería hacer un desarrollo integral de toda la cadena simpática, cervical y del tronco, ¿okay? Pero aquí lamentablemente, como tenemos el curso segmentado, cuando se desarrolla tórax se habla de la cadena simpática del tórax o dorsal. Cuando se desarrolla abdomen se habla de la cadena simpática del lumbar o del abdomen, ¿no? ¿Alguien recuerda, por casualidad, en Anatomía 1, alguien recuerda qué cosa era el plexo celíaco o plexo dorsal, solar? Plexo celíaco o plexo solar. ¿Alguien se acuerda? Son justamente ramas simpáticas, sí, que nacen de los ganglios abdominales, simpáticos, abdominales o lumbares, y que forman un plexo alrededor de ¿qué arteria? Del tronco celíaco, pues, el tronco celíaco. Y de ahí salen las fibritas, a través de ese plexo llegan las fibritas al estómago, al duodeno, al páncreas, ¿no? Ese es el famoso plexo celíaco, ¿no? Entonces, por eso que yo les pongo ese ejemplo, para que es el mismo concepto de los plexos
carotídeos, el plexo de la arteria vertebral, que se forman alrededor de estos vasos sanguíneos a nivel del cuello, ¿no? En la cadena simpática cervical, de estos 3 ganglios que hemos mencionado, ¿ya? En realidad no se hace un estudio integral, total, pero se hace segmentado, ¿no? Pues evidentemente es por la división que tenemos en el curso. Miren, cuando yo llevé el curso de anatomía, yo llevé un curso de anatomía que duraba aproximadamente 9 meses. 9 meses, ¿ok? Pero los alumnos que me antecedieron a mí llevaban un curso de anatomía que duraba 2 años. ¿Por qué? Porque las escuelas de medicina acá en el Perú seguían estrictamente la nomenclatura francesa. Entonces, descriptiva, 100% descriptiva. Entonces, ya, vamos a empezar a estudiar huesos. Osteología, se estudiaba todos los huesos. Ya, ahora pasamos al siguiente capítulo. Miología, se estudiaban todos los músculos, ¿no es cierto? Con inserciones, con todo, ¿no? De ahí, bueno, venía, no sé, pues, esplagnología, ya, las vísceras y todo lo demás. Entonces era como repasar el cuerpo humano N veces. Por eso que duraba tanto el curso, 2 años, en anatomía. Entonces, cuando ya vinieron corrientes más modernas, de enfoque anatómico, ya vino un enfoque segmentario. Es decir, ya, ahora mejor vamos a descuartizar al ser humano, ¿no? Y vamos a estudiar miembro superior. Ah, ya, perfecto, pero cuando yo desarrollo miembro superior, yo estudio hueso, músculos, nervios, vasos sanguíneos del miembro superior. Ese es un enfoque topográfico o segmentario, ¿no es cierto? Que es el que seguimos actualmente aquí, y bueno, lo siguen creo que en todo el mundo. Ya los enfoques descriptivos ya no son aplicables. ¿Por qué? Porque, bueno, la educación en medicina pues se ha simplificado un poquito, ¿no? Y la anatomía no ha sido la excepción. ¿Ok? Entonces, eso también quería aclararles para que ustedes entiendan por qué algo que de repente vemos en un segmento corporal, en este caso cuello, se continúa en el tórax y se continúa en el abdomen, ¿no? Y es toda una cadena de cambios simpáticos, cambios nerviosos, obviamente, ¿no? Muy bien, chicos, esta ha sido la última clase del segmento. Digamos, queda ya poco más de una semana para la evaluación. Así que les sugiero que vayan leyendo, vayan estudiando. Las preguntas van a ser estrictamente en base a las presentaciones que se han hecho en clase. Y yo creo que revisando bien eso, no va a haber ningún problema para que rindan el examen. Chicos, ok, muchas gracias. Ya nos estamos viendo próximamente.